Hola, buenas tardes. Este vídeo va a ser una reseña, algo que creo que antes nunca habíamos hecho por aquí, así que bueno, espero que salga de la mejor manera posible, ya que voy a hablar de un libro el cual es bastante extenso, ¿no? Comprendiéndolo dentro de todo lo que cabe en la literatura. Y también teniendo en cuenta pues esas sensaciones, ¿no?, que ha provocado en mí. Estoy hablando de 4321 de Paul Auster. Seguramente alguna vez habéis escuchado hablar sobre él o lo habréis visto en alguna librería. El caso es que yo muchas veces lo había visto, ¿no?, pero nunca me había parado a pensar que pudiese llegar a tener tanto impacto, ¿no?, en esas últimas hojas, lo que me ha provocado, sobre todo también durante toda la novela. Así que bueno, voy a haceros, como os he dicho, una reseña. También os voy a introducir algunas cosas por si os interesa y realmente queréis adentraros, teniendo en cuenta también que, como veis, es bastante tocha, digamos, en su extensión, pero no tanto en la dificultad de la propia lectura, ¿vale? Que creo que eso es clave si queréis adentraros dentro de obras más grandes, digamos, ¿vale? Entonces, esta novela es contemporánea, ¿vale? Está escrita en el siglo XXI, en el 2017, y bueno, también fue un premio, bueno, ganó el premio Buchanan, si no recuerdo mal, me lo he apuntado aquí, pero bueno. Y sí que es verdad que es bastante extensa, incluso por los caracteres psicológicos que se nos presenta podría ser un poco compleja, pero lo que se nos presenta aquí, este libro, lo más importante que cabe decir, es que al final se nos presenta a un Archibald Isaac Ferguson, nunca sé cómo se pronuncia este nombre. Cada vez que lo leía, mi mente lo pronunciaba de una manera distinta. Y se nos presentan cuatro maneras posibles de su vida. Lo único que no cambia es que nació un 3 de marzo de 1947 en Newark, en Nueva Jersey, y eso es lo único que no cambia. Durante este libro se nos presentan, como digo, cuatro historias distintas, las cuales se nos presentan muchísimos personajes, muchísimas maneras de actuar, pero lo que siempre está en un constante, digamos, eh, realzamiento de lo que nos quiere llegar a transmitir este autor es la importancia de las acciones que tomamos teniendo en cuenta el destino y cómo se nos presenta. Entonces, han habido unos puntos importantes los cuales creo que hace falta remarcarlos por si hay alguien que le interesa realmente esta novela, y ahora los voy a comentar. Lo primero es la estructura narrativa, y es que yo nunca antes había leído un libro el cual dentro del mismo se explicaran cuatro vidas distintas, ¿vale? De la misma persona, pero totalmente diferentes entre sí, ¿vale? Sí que es verdad que presentan bastantes diferencias estas cuatro personas que en realidad son la misma, y al final os daréis cuenta que en realidad yo creo que lo que está tratando de exponer este autor es su propia vida, ¿vale? No voy a leer las páginas del final, lo cual tengo muchas ganas de hacer, pero no os quiero fastidiar pues esa sorpresa, ¿no?, que os vais a llevar. Sí que es verdad que, como digo, se dividen de forma paralela, pero igualmente se disfruta muchísimo porque los detalles quedan en todo momento evidenciados en cualquier cosa que dices. Es decir, no te pierdes entre la primera, la segunda, la tercera ni la cuarta, porque siempre estás remarcando cosas que la diferencian de las otras, ¿vale? Luego, sí que es verdad que los temas que en las cuatro vidas se presentan es el tema del azar, pero yo creo sobre todo también el tema de la identidad. Y es que esto es clave para Ferguson, teniendo en cuenta los personajes secundarios que aparecen, que es un tema del que también quiero hablar. Es crucial esto, ¿vale? Nos encontramos una persona desde su nacimiento. Bueno, este libro comienza a partir de lo que sería su origen, a partir de su abuelo, luego ya nos habla de su padre, cómo su padre conocía a su madre, así, ¿vale? Esa es la primera historia, luego ya nos irá adentrando más como en ese mundo más externo, más psicológico, pero no dejando de lado los detalles de otras cosas, podríamos decir, más insignificantes, que yo creo que eso también hace de esta novela que sea tan extensa, y que al final es como que dentro de una misma historia pasan muchísimas cosas entre sí, ¿vale? Y que hay que tener siempre en cuenta. Luego, otra cosa muy importante que yo ya tenía en cuenta antes de comenzar a leer este libro, por lo que había escuchado de él, es el contexto histórico, ¿vale? Y es que nos encontramos en Estados Unidos a mitad del siglo XX, el cual, pues bueno, están ocurriendo algunos sucesos, como por ejemplo la muerte de Martin Luther King, por ejemplo también el asesinato de Kennedy, los movimientos por los derechos sociales,
la guerra de Vietnam, el cual sí que es verdad que, aunque se presenten diferentes vidas, en cada una de ellas siempre se verá marcada, sobre todo por alguna de estas circunstancias, alguno de estos movimientos, de una manera más representativa, ¿vale? Pero en todas queda anclado, digamos, este tema que es el contexto histórico, ¿vale? Es muy importante. Sí que es verdad que yo había cosas que desconocía sobre la historia de Estados Unidos, de América, pero la verdad es que he aprendido muchísimas cosas, sobre todo también por lo que le toca vivir a él, tratando el tema de esos listados a los cuales él obviamente no quiere acudir por trabajar en su pasión, ¿vale? Esto ya lo veréis. Pero una cosa que quiero decir es que en algunos momentos yo creo que incluso os podréis sentir identificados por algunas partes del libro, cuando no en todas. ¿Por qué? Porque yo creo que a alguien que se lea un libro tan, digamos, de tantas páginas, le tiene que gustar la lectura, ¿no? Le tiene que gustar lo que es la escritura, todo este mundo no literario. Pues es lo mismo que le pasa a Ferguson desde bien joven. Y él, bueno, comienza a escribir y yo creo que esa pasión también que nos muestra de una manera, yo creo también que indirecta, nos puede hacer que nosotros nos aproximemos más a este personaje, ¿vale? Luego después, otra cosa muy importante son los personajes secundarios, porque es que en casi todas las vidas se nos presenta prácticamente a los mismos, pero en estas vidas siempre se presentan de manera totalmente distinta. Y es que en una vida a lo mejor es su hermana, en la otra es su pareja, en la otra es lo mismo, bueno, cosas que en primer momento chocan, pero realmente son muy interesantes. Y una cosa que he dicho antes, pero que también resalto ahora por si esto os asusta, es que no tiene por qué asustaros esto, ¿no? De cuánto lío, porque en todo momento está haciendo referencia de manera muy sutil a esos detalles que lo diferencian de cada una de las partes que conforma todo este libro. Entonces es muy fácil saber en qué punto de la historia te encuentras, si en algún momento te habías podido llegar a perder. ¿Por qué digo esto? Porque sí que es verdad que estos capítulos, ¿no?, de diferentes vidas están marcados de una manera en la que se entiende pues, perfectamente, más que nada porque se ve así, ¿vale? Por ejemplo, 1.4, ¿vale? Pues aquí comienza la vida 4, digamos. O sea, ese destino 4, ¿vale? Entonces se entiende súper bien, ¿vale? Luego, también quería hablar sobre el estilo más literario que ha utilizado el autor en cuanto a todo lo que comprende esta novela, porque me he dado cuenta que al inicio, sobre todo cuando ya faltaban unas 300 páginas o así, que al inicio de la novela era mucho más detallado, era mucho más explícito en todo lo que pasaba alrededor, en cuanto a las personas que lo comprendían. Pero yo creo que esto lo ha hecho más que nada para que nosotros tengamos una cercanía a esos personajes que se nos presentan de manera continuada y de manera totalmente diferente en casi todas de las vidas. O sea, en 2 o 3 se presentan de una manera muy dispar, digamos, ¿vale? Claro, yo creo que lo hace justamente Paul Auster, por eso mismo. Pero otra cosa que también quiero decir sobre este estilo literario, como he dicho, es que al final ya del libro siento como que esos detalles, ¿no?, cada vez se van perdiendo más, pero yo creo porque se centra mucho más en lo que es digamos, en los detalles del momento, ¿vale? No tanto de lo que ha comprendido todo lo que ya hemos leído, sino en lo que está pasando en ese preciso momento. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que la última vida que leemos ya se entiende perfectamente que es el final. Pero claro, las otras 3 vidas, vemos como hay 2 de ellas que no tienen como propiamente un final. De hecho, están las páginas en blanco, ¿no? Ya entenderéis por qué. Pero claro, eso es como que te deja un poco chocada porque claro, si tú no te lo has leído no lo sabes, entonces no comprendes el final de esos capítulos como el final, sino que te esperas algo más. Pero claro, luego cuando lo ves en una perspectiva ya desde la lejanía, digamos, ya lo entiendes por qué ha acabado de esa manera, ¿no? Y luego, por último, después de esta lectura me he dado cuenta que estos temas más amplios de los que trata son muy interesantes, en realidad son los que nos preocupan a todos, ¿no? Como podría ser el destino, la muerte, la identidad personal, el destino, no sé si lo he dicho, pero si no lo repito otra vez porque al final es de lo que trata esta novela, ¿no?
todos esos caminos en los cuales solamente nos separa una decisión, ¿no? Pone un ejemplo de, y si hubiese salido 3 segundos más tarde de casa, ¿qué hubiese pasado, ¿no? Pues es eso. Y luego ya, estos son los puntos importantes que yo he encontrado, pero sobre todo quiero ahora leeros una cosita del final, que no os va a destrozar la novela, ni muchísimo menos, pero es más que nada para que entendáis esto, ¿vale? Aquí. Bueno, es que estoy pensando mucho en qué leeros, porque no quiero fastidiar nada. A ver. Bueno, yo lo único que quiero leer sí o sí es esta parte, ¿vale? Escribiría un libro sobre 4 personas idénticas pero diferentes que tuvieran el mismo nombre, Ferguson. Un nombre nacido de un juego de palabras sobre nombres. Madre de exiliados, padre de conflictos, donante de nombres descabellados. Esto, lo que acabo de leer, realmente tendrá significado cuando comprendáis si hace relación entre el inicio de la novela, las primeras 3 páginas y las últimas 2, ¿vale? Realmente diría 100% a cualquier persona que se quiera adentrar dentro de la novela más extensa, ¿no? Más, incluso diría propiamente psicológica, teniendo en cuenta la facilidad dentro de la que se encuentra, que se adentre en este libro, porque yo lo he disfrutado muchísimo y realmente me ha parecido este personaje, ¿no? Que se nos presenta desde el primer momento, que vamos creciendo con él de una manera totalmente de la mano, podríamos incluso decir. Y al final, como es un personaje que se nos presenta de tantas maneras, podemos llegar a enfatizar con él de una manera muy íntima. Y eso es lo que más me ha gustado, ¿no? Que he podido realmente sentir ese final de la manera, en toda su extensión. Y eso me ha parecido precioso. Así que sí, claro que lo recomiendo. Y para mí ha sido, no diría incluso un 10, porque yo creo que a mí una de las cosas que más me gusta es sentir que ha acabado de la manera más completa posible todos los finales. Y aquí quizás eso no lo he encontrado de la manera que hubiese esperado. Pero eso es un punto de vista personal, así que yo creo que, bueno, es que no me gusta puntuar algunos libros teniendo en cuenta todo lo que comprende, ¿no? Porque cada persona, pues yo creo que lo entenderá y sobre todo lo sentirá de manera distinta. Pero igualmente, dejando de lado todas estas puntuaciones que pueda llegar a tener una obra, solamente puedo deciros que si tenéis la oportunidad de leer esta obra, que lo hagáis, porque realmente merece la pena y el tiempo en el cual vais a invertir en leerlo es, digamos que compensa, ¿no? Con todo lo que nos enseña. Así que bueno, espero que os haya animado a leer esta novela tan interesante y sobre todo tan completa en todo lo que comprende este autor, sabiendo los otros temas que trata en otras de sus novelas. Así que ya está, muchas gracias por vuestro tiempo y ya está, hasta la próxima.